Este es el canal Cartagena y como en otras oportunidades lo hemos hecho, estamos haciendo un recorrido por qué están pensando los que quieren liderar el país en esta carrera por la presidencia de la República, elecciones que serán el próximo mes de mayo del año próximo. Ahí hay una baraja de candidatos, todavía muchos nombres en este abanico de posibilidades, pese a las encuestas, cada quien tiene su modo de pensar y cada candidato, cada persona está trabajando en lo suyo para ganar votantes, para que la gente conozca justamente cuáles son sus propuestas de país. Y en ese sentido vamos a derivar una conversación y el invitado que tenemos hoy en el estudio es Mauricio Liscano, precandidato a la presidencia. Mauricio, exministro de las TIC, excongresista, expresidente del Congreso también, del Senado de la República. Bienvenido, ¿cómo está aquí al Muchas gracias, Jair. Un saludo muy afectuoso y especial. Muy contento de estar aquí. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. No, muy amable. Y como decía al principio, muchos nombres todavía en la baraja de candidatos, que poco a poco empieza a decantarse, ¿de acuerdo? En esa línea, ¿usted cómo se sintoniza? Yo me siento muy bien. Mire, lo más importante es el afecto, el cariño de la gente, las firmas, porque muchos candidatos pues están cañando, nunca recogieron una firma, nunca tenían un aval de un partido, pero pues teníamos 100 candidatos. Hoy pues nosotros llevamos 1.740.000, 750.000 firmas al día de hoy, todavía estamos recogiendo, hoy voy a estar en Cartagena, todavía haciendo el esfuerzo, mañana voy a estar en San Andrés trabajando porque es un acto simbólico. Entonces, al final del día tenemos un mandato popular, que es este 1.700.000 personas que han firmado para que yo sea candidato presidencial, y una vez ya me pueda inscribir como candidato y podamos desplegar una campaña, digamos, más masiva y abierta, porque no hemos podido realmente hacerlo hoy. Quienes han estado al frente pues son los que tienen más reconocimiento, los que llevan más campañas a la presidencia, pues ahí yo creo que ya vamos a ver la verdad de lo que el pueblo colombiano va a decidir. Igual, el 63% de los colombianos todavía no ha tomado una decisión, y los que han tomado una decisión, pues la han ido cambiando. Digamos, al principio de este año habían unos que iban al frente, aquí van otros. Yo digo que esto es como el ciclismo. Siempre van unos adelante que van rompiendo. Que no necesariamente son los que al final ganan. Pero también siempre son los que más se cansan, porque los verdaderos capos van en el lote para ver el momento en el que tienen que atacar para ganar. Bien, usted en efecto se está refiriendo a la más reciente encuesta publicada por Inbamer y Caracol, y bueno, en ese contexto en que usted lo dice, no le ha dado buen resultado hasta el momento. Está, digamos, en ese otro bloque que viene atrás, peleando, luchando, y muy lejos de esos tres que encabezan, y sobre todo el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, que también excede, digamos, que tiene un porcentaje bastante amplio. No, pues normal. Es decir, usted no puede comparar estructuras políticas muy grandes como la izquierda o incluso la derecha pues consolidada a candidatos como nosotros, que estamos irrumpiendo dentro de la posibilidad de construir una Colombia diferente, de vender unas nuevas ideas, y que por primera vez aspiramos a la presidencia. Nosotros tenemos un proceso más lento pero más seguro, que fundamentalmente es el reconocimiento. Es decir, las campañas a la presidencia requieren reconocimiento, es decir, que la gente lo reconozca a uno. Nadie va a votar por lo que no conoce. Los procesos en los que estamos nosotros no son los mismos procesos en los que están otros. El proceso mío por ahora este año era recoger las firmas para poder ser candidato presidencial y aumentar el nivel de reconocimiento. Ya vendrá la campaña de intención de voto, pero mi campaña este año, o sea, mi objetivo era que la gente conociera a Mauricio Liscano, y todavía falta un montón. Mire usted, apenas... Para que supiera que está en el juego. No, que me conozcan. Es que sí, cuando yo empecé la campaña, esto se lo contó como una infidencia, solo el 17% de los colombianos me conocía. Y para uno ser presidente necesita que lo conozcan el 60 o el 70. En el esfuerzo que he hecho durante estos 3 meses de campaña, he pasado del 17 al 32%. Pero yo necesito que de cada 10, 6 personas conozcan a Mauricio Liscano para poder ser una opción viable para la presidencia. Segundo, mi meta este año era recoger las firmas. Yo soy una persona independiente, que vengo pues solo, sin partidos, solo con los ciudadanos, para ser candidato a la presidencia. No tengo aval. Tenía que viabilizar una candidatura que no es fácil. Son 600.000 firmas válidas. Recogimos 3 veces más lo que se necesitaba. 1.700.000 personas firmaron por mí
muchas regiones en las que yo no había participado antes, que he podido llegar. Entonces, si yo miro las metas sobre las que yo construí esta campaña, que eran de este año, yo las he cumplido. Nosotros queríamos llegar a intención de voto del 3%, en la de Caracol Radio y en la de Polimétrica nosotros llegamos al 3.5% de intención de voto. En esta salió más abajo, pero igual, como todo en la vida, unas veces todo depende de qué regiones se encuesten, cómo las encuesten, pero eso al final no importa. Lo importante es que la gente conozca a Mauricio Liscano, que yo conozca a la gente, es decir, que yo conozca los problemas de la gente, que estemos con la posibilidad ya de ser candidatos oficiales, porque no era fácil, 1.700.000 firmas no se recogen fácil, fue un trabajo muy duro, y ya entre enero y mayo, que son 5 meses de campaña, pues ya ahí sí será la verdadera campaña presidencial. Bien, esa es la lectura, digamos, de lo que usted hace como un objeto puntual de esta carrera por la campaña, pero hablemos de la interpretación del mensaje que cree que le da a la ciudadanía y a los mismos candidatos, a todos en conjunto, el resultado de esta encuesta. No, es que las encuestas no son el final, las encuestas son el principio. No está mal tener una encuesta para saber en dónde está cada persona. Lo que depende aquí es las convicciones que uno tenga y la capacidad que uno tenga de amor por Colombia. En mi caso, yo no me metí a la presidencia de la República o porque quisiera tener un puesto, yo ya los he tenido todos: presidente, representante, presidente del Congreso, representante, senador, ministro, secretario general de la presidencia, o porque yo vaya a ser alcalde de Bogotá o gobernador de mi departamento. No, yo no me metí a la presidencia, yo me metí a la presidencia porque entendí que hay un país con miedo y que hay un país que quiere un derecho a la alegría y que hay un país que está cansado de los mismos con las mismas y que quiere resultados diferentes. Un país donde la gente tiene miedo a salir a la calle porque las mujeres tienen que abrazar el bolso porque se los van a robar. Un país donde claramente los jóvenes tienen miedo porque no tienen posibilidades de ir a la universidad, solo la mitad, o si salen de la universidad no tienen empleo, o la gente tiene miedo porque no puede cumplir sus sueños en Colombia, entonces simplemente hace lo que le toca y no lo que quiere hacer, les toca ir a la calle a rebuscarse. Entonces, en ese país en el que yo encontré un país, en el que vivimos en un país con miedo, donde no podemos cumplir los sueños que queremos sino lo que nos toca, donde no hay un derecho a la alegría, yo dije, hay que cambiar el mapa y hay que lanzarse a la presidencia para decirle a los colombianos que sí se puede, que sí hay esperanza, que sí lo podemos lograr. Y además de eso, un país donde no necesariamente los extremos son los únicos que pueden gobernar este país, que el 99% de los colombianos estamos unidos, pero que hay 1% que están divididos. Entonces, que son los políticos. El 1% de los políticos les es rentable la división, pero al 99% de los colombianos, que los problemas son exactamente los mismos, no les es rentable la división. Entonces yo dije, quiero ser presidente, puedo ser presidente y estoy trabajando para eso. Que las encuestas un día saldrán buenas, como la de Polimétrica, que me puso con 4%. Otro día saldrán regulares, como la de Inbamer, pues eso es normal. Pero al final del día yo no trabajo para las encuestas, porque si no me voy a enloquecer y no me levantaría todo. Yo trabajo para ganarme el amor y el corazón de los colombianos, y esa es mi motivación. Pero esa determinación que tiene por alcanzar la presidencia, ¿hasta qué punto va a llegar? Es decir, mayo es el mes 8. No, pues que mayo es primera vuelta, pues si no gano la primera vuelta, pues hasta ahí llego, porque no puedo tampoco ir por encima de la voluntad del pueblo. De acuerdo, pero las posibilidades reales, o liderar un grupo grande o formar parte de un grupo grande que de verdad dé pelea en esa primera vuelta. Yo no quiero cálculos políticos, mire, yo no me metí a la presidencia de la República porque quiera tener un bloque de políticos que se sienten en el barrio como se sientan unos, o en el Gun Club de Bogotá, o en el Club de Pesca de Cartagena, a decidir el futuro de los colombianos. Entonces, yo me metí a esto para ganarme el cariño de los colombianos y para ganar la presidencia. Y voy a luchar todos los días para eso. Esto es un propósito, los propósitos se trabajan todos los días y en algún momento hay un clic y se dispara. Yo no es la primera vez que hago una campaña. Cuando me lancé a la Cámara y tenía 25 años me decían, usted está muy joven y no va a ganar. Y yo salía a la calle todos los días y yo había algunos y sabía que era difícil porque habían representantes y senadores que llevaban 40 años y ganarles era muy difícil. Solo había 5 cupos en mi departamento y la luché, y el día que me levanté, solo ese día supe que pude ganar a las 6 de la tarde las elecciones. Nunca antes tenía las opciones de ganar. Cuando me lancé al Senado lo mismo, una persona muy joven, yo tenía 30 años cuando me lancé al Senado
y la gente decía, pero este no va a ganar, no tiene ninguna opción. Y yo creía que sí, y trabajaba todos los días para ganarme el corazón de la gente, y solo supe que fui senador a las 8 de la noche de ese día. Cuando me lancé a la presidencia del Congreso tenía 35 años. Estaba Uribe de senador, Serpa de senador, Robledo de senador, Claudia López de senador, y la gente decía, pero ese muchachito, ¿qué va a ser presidente del Congreso? ¿Cómo va a convencer a esos grandes jefes de la política colombiana? Y me lancé y mucha gente decía, no, ¿qué va a ser capaz? Y fuimos capaces. Es que al final del día el problema no es tan, si uno vive angustiado por las encuestas o por lo que dicen los demás, uno se enloquece en esto. Yo que llevo 20 años de experiencia de servicio público, que me he elegido varias veces, el único camino que a uno le queda de verdad para ganar es tener corazón con la gente. Si uno se conecta con la gente, si uno piensa y sufre los problemas de los colombianos, si uno le duele lo que está pasando todos los días y se levanta todos los días por cambiar eso, pues Dios le ayuda, o por lo menos algo de ese esfuerzo va a quedar. Sí. Pero no puedo hacer esta campaña pensando en las encuestas, porque además las encuestas pues tienen sus mañitas, no crea que todas son tan claras. Tan santas. Le voy a decir una cosa, hace 4 años el presidente era Fico. Así es. En esta época el presidente era Fico y fue Petro. Y Robledo le ganó a Fico. Y Robledo en esta época ni existía en las encuestas, tenía como el 2%, el 1%. De hecho, Robledo no, ¿cómo se llama? El ingeniero Rodolfo. Rodolfo inclusive ni siquiera fue a consultas. Entonces yo no estoy pensando en alianzas políticas. Se pueden dar, pero no es mi prioridad. Yo estoy concentrado en que la gente me conozca mis propuestas, sepa quién es Mauricio Liscano y ya Dios proveerá, como dicen, tenemos 5 meses, posible que un propósito de levantarse todos los días, eso tiene que tener un resultado y lo va a tener. Bien, usted se refirió recientemente al presidente Petro, usted fue de su equipo de trabajo como Ministerio TIC, pero también ha dicho que en esta campaña buscando la presidencia ha dicho que no es del petrismo, no está en ese grupo, pero fue su jefe. ¿Usted ha hablado con él? ¿Él le ha dicho algo? ¿Le ha enviado un mensaje? Cuéntenos en infidencia. No, yo no he hablado con él no me ha enviado ningún mensaje. Pues yo acompañé a Petro como lo acompañaron 11 millones de colombianos. Estábamos convencidos, o por lo menos yo estuve convencido y estoy convencido que la lucha por la equidad, que la lucha por la defensa de los pobres, que la lucha por acabar estas mafias políticas y la corrupción, pues es un propósito nacional. ¿Qué creo yo? Que en el camino Petro ha incumplido algunas de esas propuestas. Como digo yo, no es que yo le haya incumplido a Petro, sino Petro, a mi juicio, en algunas de esas cosas no ha cumplido. Es decir, los propósitos de la lucha contra la pobreza, de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra la equidad, que fue el sueño por el cual nosotros acompañamos al presidente Petro y trabajamos en su gobierno, y yo lo hice desde el ministerio todos los días, pues eso a mi juicio se ha ido desvaneciendo un poco, o bastante. El tema de corrupción, mucho escándalo de corrupción, el tema de tanta peleadera, a mí realmente no me parece que ese sea el camino para recuperar a Colombia. Entonces yo, sin ser petrista, acompañé al gobierno con una ilusión que creo que esas metas siguen siendo importantes. O sea, la lucha por los más pobres sigue siendo importante, la lucha por la equidad sigue siendo importante, la lucha por destruir las élites, digamos, estructurales políticas de este país sigue siendo importante. Sin embargo, creo que en el camino se desvaneció un poco el objetivo, y yo por eso un poco desilusionado, si se puede decir así, pues hoy presento una campaña independiente que recoge algunas cosas que puede tener el gobierno positivas y que va a cambiar otras que son realmente negativas, como la seguridad, la salud y el tema del empleo. Bien. Dentro de ese espectro político, entonces, ¿dónde puede un elector encasillar o incluir a Mauricio Liscano? ¿Derecha, izquierda, centro? ¿Dónde? Es que yo no creo en eso, yo creo en ir adelante, creo en trabajar por la gente. Estoy convencido que la división de derecha e izquierda es un invento de los políticos para ganar elecciones, porque para el político es rentable la división, divide y rentarás. Odio a Uribe, tengo unos votos, Cepeda. Odio a Petro, de la Espriella, tengo unos votos, porque no es la posibilidad de resolver el problema de la gente, sino la posibilidad de odiar al otro. Yo tengo la calle despavimentada, no tengo agua, no tengo trabajo, no tengo comida, pero Uribe es un hijo de puta, por decirlo así. Yo no tengo agua, no tengo comida, no tengo empleo, pero Petro es un hijo de puta, por decirlo así. Entonces, lo que están haciendo es tratando de hacer una política de odio al otro,
de engañar al otro, y lo que están haciendo es simplemente, entonces la gente se olvida de sus propios problemas. Cuando usted vuelve la política de pasión y de odio, usted se olvida realmente de sus propios problemas. Entonces, el mensaje que yo digo es: concentrémonos en lo importante, no más populismo. Concentrémonos en, bueno, ¿cómo vamos a pavimentar las vías de Cartagena? ¿Cómo vamos a hacer un acueducto en los barrios de Cartagena? ¿Cómo vamos a hacer para que la gente no solo tenga que salirse a rebuscar a la calle, sino que tenga una opción real de empleo? ¿Cómo hacemos para brindarle seguridad a los cartageneros, que no los extorsionen? Eso es lo que nos tenemos que poner de acuerdo. Los colombianos estamos de acuerdo en eso. Usted le pregunta a un mototaxista cuál es el problema, el tipo le dice: me extorsionan, sí, no tengo trabajo, no tengo pensión, y tengo que llevar comida, a mi casa, y en mi casa además pues no tengo agua y me toca guardarla acá y tengo una vida. Entonces, los problemas nosotros los conocemos. El tema es, y la gente lo sabe, el problema es cómo nos ponemos de acuerdo para resolverlos o cómo lo resolvemos. Entonces, yo no soy derecha ni izquierda, yo estoy en el resultado. Pero yo le hice esa pregunta pensando en una señora con la que hablé estos días. La señora es del año 1940 y algo, ya una señora de más de 70 años, y que todavía le interesa el tema político, pero estuvimos hablando de unos en particular, una conversación muy espontánea, y me dice: ¿y de qué partido es? Es decir, son señores de la tercera edad. La gente me pregunta mucho eso. Sí, entonces yo le digo: independiente. Cuando estoy en la calle recogiendo firmas, la gente me pregunta: ¿y de qué partido es? ¿Eres petrista o eres uribista? ¿Es de qué partido es? Entonces yo le digo: yo soy del Partido de Colombia, independiente, y la gente me dice: bueno, sí le firmo. O sea, el 80% yo no hubiera recogido 1.700.000 firmas si hubiera respuesto derecha o izquierda, sí, porque la mitad de los colombianos no me hubiera firmado y la otra mitad sí me hubiera firmado. Cuando yo le digo a la gente: soy independiente, la gente, bueno, va por firmas, sí, yo le firmo. Pues la gente la primera reacción es: ¿en qué bando está? ¿En dónde está? Exacto. Pero mi bando es Colombia, y ese es el camino, romper ese camino para abrir un espacio independiente para nuevas personas y para nuevas propuestas en nuestro país. Bueno, precandidato, vamos a hablar otro tema de coyuntura, y uno que mantiene en tensión la región, la relación con los Estados Unidos. Ha llegado a un nivel que no sé en este momento qué adjetivo darle, pero es preocupante, y de hecho es la misma frase que utilizó el gobierno nacional respondiendo a esa afirmación que hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de eventualmente tener una incursión de soldados por tierras para intervenir en el narcotráfico, no solo en Venezuela, sino también en Colombia. ¿Usted qué reacciona o qué postura tiene frente a esa afirmación del gobierno, a esa posibilidad de que se dé no solo en Venezuela, sino en Colombia? No, yo creo que basta de jugar a los soldaditos y a las amenazas, porque esto puede terminar, por supuesto, en una guerra que perjudique a todos los colombianos. Yo creo que nosotros tenemos que tener una relación buena con los Estados Unidos, pero tenemos que activar todos los canales diplomáticos, porque por supuesto tenemos que defender nuestra soberanía. Es decir, nosotros como colombianos tampoco podemos permitir que Estados Unidos ingrese a Colombia y respetando la soberanía. Hay que luchar contra el narcotráfico. Entonces, yo creo que este tema con Trump, que hay que resolverlo, que Estados Unidos es muy importante en nuestras relaciones, que exportamos el 30%, sí merece del gobierno colombiano una ofensiva diplomática para resolver rápidamente esto. Y merece también del gobierno de los Estados Unidos un respeto por nuestro país y por nuestra soberanía. Si nosotros no podemos amenazar a los Estados Unidos, pero tampoco nos podemos arrodillar y tampoco podemos perder nuestra soberanía como colombianos. Entonces, Latinoamérica hoy pues tiene que también defender sus intereses. Yo estoy muy preocupado, pues porque realmente esto de Trump puede pasar de castaño oscuro. O sea, nosotros no podemos hoy estar felices porque haya una guerra en Venezuela, el gran perjudicado sea Colombia. 7 millones de personas van a llegar aquí. Entonces, es clave entre todos pues que tengamos y que luchemos por sensatez. Es decir, esto no es jugando. O sea, mucha gente dice: no, viva Trump y que diga lo que quiera. No, o sea, es decir, mantengamos relaciones con los Estados Unidos, respetémonos, pero también hay que entender que de chiste en chiste se nos puede enredar esta región. Una guerra en Venezuela sería gravísimo. Yo no estoy de acuerdo con Chávez, ojalá salga, lo presionen, pero una invasión a Venezuela sería 8 millones de venezolanos aquí en Colombia el otro día demandando salud, demandando empleo,
aumentando la inseguridad, quitando el empleo muchas veces a los colombianos. 7 millones de personas sería gravísimo para Colombia. Y mantener estas amenazas con Estados Unidos de Trump, que dice que ya puede hacer incursiones, pues sería muy grave, porque sería la dicotomía entre tener unas buenas relaciones con Estados Unidos o defender nuestra soberanía. Ojalá no tengamos que llegar a ninguna de esas dos, pero mi mensaje es, digamos, institucional y es como estadista, tenemos que activar rápidamente mecanismos de diplomacia para evitar que esto pase de castaño a oscuro. Vamos, mire que el lenguaje con Estados Unidos va escalando. Va escalando, sí. Tenemos que desactivarlo rápidamente. Pero bien, pero esa presencia militar que está haciendo en el Caribe, ¿usted le da su chulito o por el contrario la reprocha? No, yo creo que pues, la interdicción es un elemento efectivo de la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué? Porque en la producción pues muchas veces es el campesino y es un precio, pero cuando van al alta mar vale millones de dólares más o miles de dólares más un kilo. La interdicción es un elemento muy efectivo en la lucha contra el narcotráfico, porque es donde el narcotraficante más le duele y donde pierde más plata, que tuvo que invertir en la compra de la coca, tuvo que exportarla, tuvo que comprar la lancha, no sé qué. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con la interdicción en el Caribe para evitar el narcotráfico, porque el narcotráfico es nuestra principal causa de violencia, de distorsión de precios, de contrabando, de muchas cosas en Colombia. Entonces, sí estoy de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es que entren a nuestro país ya por tierra. El gobierno de los Estados Unidos será una invasión y se metan aquí. Nosotros somos un país soberano, un país digno, que tenemos unas fuerzas militares de las mejores del mundo y nosotros tenemos que tener la capacidad de resolver nuestros problemas. Puede haber cooperación, puede haber inteligencia, puede haber alguna operación de la DEA conjunta, pero ya invasión y terrestre por parte de los Estados Unidos, yo personalmente como candidato presidencial y como ciudadano, pues no estoy de acuerdo y por supuesto ahí sí creo que Colombia tiene que defender la soberanía con cooperación, pero tiene que hacer respetar su territorio. Bien, pasemos a otro tema ya en los minutos que nos hacen falta. Quiero preguntarle sobre salario mínimo. Ya está la mesa de concertación instalada, se retiró FENALCO, dice que no quiere calentar silla porque ya el gobierno nacional tiene una postura clara frente al incremento de 2 dígitos, lo cual podría ser lesivo para los empresarios. ¿Usted qué es en su análisis y su conocimiento de lo que le sirve a Colombia, tanto a empresarios como a gobierno y trabajadores? ¿Qué sería lo conveniente para el próximo año en términos de salario mínimo? Pues mire, nosotros sí necesitamos un salario mínimo para los colombianos que esté por encima de la inflación, porque necesitamos que la gente tenga capacidad adquisitiva. Pero sí tiene que ser un salario mínimo que permita buenos ingresos para los trabajadores, pero que tampoco ahorque a los empresarios, porque pues si no, entonces lo que vamos a tener es más desempleo en nuestro país. Yo sí creo que la inflación estando en el 7, en el 6%, un crecimiento del 9 o el 10% no es un crecimiento loco para la economía y le sirve a los colombianos. Y ha aprobado el aumento del salario mínimo, que ha aumentado el consumo en Colombia. Este año el consumo ha estado disparado y el éxito, el costo, los comerciantes, muchos de ellos pues se han venido beneficiados. ¿Dónde está el tema del salario mínimo? Que necesitamos una política para también generar empleo. Yo creo que la decisión de empresarios, trabajadores y gobierno la comisión tripartita es una comisión sabia, que ojalá todos puedan asistir y todos los puedan debatir. Pero yo creo que una buena adquisición para los trabajadores ayuda al consumo de la economía. Lo que pasa es que no puede ser muy alto, que no ahorque a los empresarios. Entonces tienen que ver elementos económicos. El equilibrio. Sí, equilibrio. Pero el primero es inflación. ¿En cuánto va a cerrar la inflación? Y debe estar unos 3 o 4 puntos por encima de la inflación para aumentar la capacidad adquisitiva del trabajo. Bien. Otro tema complejo son las finanzas del gobierno nacional. Reforma tributaria en el Congreso todavía tan tambaleante, no se sabe, el gobierno no sabe dónde va a sacar la plata para el presupuesto que ya este mismo Congreso le aprobó. ¿Qué debería hacer el Congreso en ese sentido o el gobierno si las cosas no salen como lo planean? Bueno, lo primero que hay que decir es que en Colombia sí hay plata, lo que pasa es que la roban y hay demasiado gasto inoficioso. Yo creo que más que pensar en poner impuestos en Colombia, claramente Colombia tiene un problema de déficit fiscal muy alto, 60% del PIB, o sea, de cada 100 pesos debemos 60 sobre el valor del PIB.
tenemos un déficit fiscal de más del 7.2%, es decir, estamos en una situación fiscal muy grave. Pero lo primero que tenemos que mandarle un mensaje a los mercados de confianza es que hay que reducir el gasto. Porque uno es como una familia, si gasta más, pues tiene que ingresarle más. Aquí el problema es que en las familias, pues no hay nada que hacer, la gente aguanta hambre. En el Estado, pues le suben los impuestos a los colombianos, porque el ingreso aquí es eso impuestos. se traslada a la Sí. gente. En el sector privado, pues si no hay ingresos, pues no hay gasto, pero en el sector público, si no hay ingresos, pues hay impuestos. Entonces, claramente lo que debemos hacer es reducir el gasto. Ministerios inoficiosos, no tanta burocracia, menos contratistas corbatas y poner esa plata en la inversión social. Y si nosotros reducimos el gasto, vamos a ganar confianza, va a haber más inversión. Mire que ayer llegó una noticia muy negativa de que estamos cayendo, la inversión internacional en Colombia está en los niveles más bajos. Entonces tenemos que reducir el déficit gastando menos para que haya más confianza, lleguen más recursos, nueva inversión y por ingresos tener más. Pero yo no creo que los colombianos hoy aguanten más impuestos. Bueno, precandidato, ¿qué esperaría Cartagena de un eventual gobierno suyo? Considerando las problemáticas de años en la ciudad, trabajo, pobreza, informalidad, sectores, contrastes. De parte nuestra vamos a tener una gerencia, digamos, muy eficiente para trabajar con el alcalde y con el gobernador de la mano para tomar unas zonas de Cartagena que para nosotros son discientes de lo que sucede en el país, el Pozón, el Nelson Mandela, todas estas zonas, y hay que hacer la intervención integral en acueducto, en agua potable, en seguridad, que es fundamental, en salud y por supuesto en la posibilidad de crear unas posibilidades de empleo. Y por otro lado, a esa Cartagena turística, a esa Cartagena industrial y a esa Cartagena empresarial, pues darle todas las condiciones y todas las garantías para que puedan seguir creciendo y podamos seguir siendo una capital mundial del turismo industrial. Pero mi gran mensaje como presidente es que yo trabajaría para que fuéramos una sola Cartagena, no para que haya unos cartageneros que viven por allá y otros cartageneros que viven por acá. Yo creo que podemos trabajar desde el gobierno nacional con el alcalde y con el gobernador para unificar esas dos Cartagenas, no que todos sean iguales, pero que por lo menos tengan las mínimas condiciones viables y posibles para que esta ciudad se dispare. Imagínense donde integráramos a la economía de una manera mejor, con mejores condiciones, a ese 80% de cartageneros que hoy, o 95% de cartageneros que hoy viven en esas condiciones. Eso nos dispararía a esta ciudad, esto sería una super ciudad. Si así con las dificultades que hay, es la capital del turismo de Colombia, es la ciudad más linda, es la ciudad industrial, porque esta es una ciudad muy industrial, es una ciudad espectacular. Imagínense donde hiciéramos lo que podemos hacer desde la presidencia de la República. Bueno, muy bien. Esta pregunta que le voy a hacer a continuación, ya para cerrar, es la que le hago a todos los precandidatos que se sienten en esa misma silla y es la que, con la que abro la conversación, pero aquí con esa quiero cerrarla y es, ¿por qué cree? Y básicamente también es un mensaje a la gente que lo está viendo en este momento y es, ¿por qué cree que no? ¿Por qué quiere ser presidente? No, sino ¿por qué cree que puede ser un presidente de este país? Yo estoy convencido que puedo ser un presidente de este país porque primero tengo la experiencia, 25 años desde secretario de Tránsito hasta ministro de las Telecomunicaciones, pasando por ser presidente del Congreso y me he formado en las mejores universidades del mundo. Puedo ser presidente porque siempre he tenido la capacidad, como las cometas, de necesitar el viento contrario para elevarme. Me he sobrepasado el secuestro de mi padre de 8 años, me he sobrepasado el secuestro de mi hermano. Pues yo he vivido Colombia en lo que viven los colombianos, he sido víctima de la violencia, he vivido en carne propia lo que vive el 90% de los colombianos, o el 100%, violencia, inseguridad. Entonces yo conozco este país desde el dolor y por eso estoy convencido que puedo ayudarle a transformarle productivamente. Y además porque tengo la honestidad, el liderazgo, las ganas, pero sobre todo, porque si uno quiere una Colombia diferente, necesita gente diferente. Si ustedes quieren elegir los mismos, pues elijan los herederos de Petro, los herederos de Uribe. No va a pasar nada, son los mismos 20 años puestos en los próximos 20 años. Pero si realmente queremos algo diferente en Colombia, necesitamos gente como yo, nueva, con nuevas ideas y con la capacidad de hacerlo realidad porque soy un ejecutor. Entonces, todo lo que me he propuesto en mi vida,
gracias a Dios lo he logrado, porque le he puesto a Dios por delante y porque he puesto a la gente como prioridad y al pueblo colombiano, a los colombianos. Espero que esta no sea la excepción. Bien, precandidato Mauricio Liscano, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.